Hola a todo el mundo, ¿qué tal? Bueno, hoy os traemos el quinto vídeo de nuestra serie de vídeos de montando el criadero paso a paso. Hoy os vamos a hablar sobre el perfil antifuga, ¿vale? Os he traído a nuestro criadero 1 porque hace mucho que no venimos por aquí y bueno, para que vayamos saliendo en todas las partes de la granja. Y total, lo que os tengo que explicar hoy, pues os lo puedo explicar en cualquiera de los criaderos. No tiene mucho que ver con el caracol, sino con cómo nos preparamos para luego poder tener aquí el caracol. Bueno, sin más, entramos en materia, ¿vale? Lo primero que tenéis que tener en cuenta, la función del perfil antifuga es lo que su propio nombre dice. Es decir, que el caracol no se marche de nuestro criadero, ¿de acuerdo? O no se marche del sitio donde nosotros lo queremos tener. En este sentido, por favor, no volverse loco nadie, porque a veces nos encontramos con casos en el que el perfil antifuga se convierte en una especie de cruzada personal contra el movimiento de los caracoles en los criaderos. Y poco a poco, avanzando este vídeo, yo creo que os lo iré explicando, ¿vale? Así que, punto primero, el perfil antifuga tiene que ser coherente con su función, es decir, con retener el caracol en aquel espacio en el que nosotros queremos que se alimente, que se mueva, que se cobije y luego donde lo queremos recoger, ¿vale? Así que en ese sentido, la primera cosa que tenéis que tener en cuenta es que para que el caracol se salga lo menos posible, tenemos que intentar que esté en nuestro criadero lo más a gusto posible. Aunque eso formaría parte de otros vídeos y demás, pero básicamente para que el caracol se quede en nuestro criadero tiene que ser atractivo para él. Eso sería la primera cosa que tendríamos que tener en cuenta, que igual no tiene mucho que ver con el perfil antifuga, pero vaya, que es importante, porque si no el caracol querrá salir, ¿vale? Y si el caracol está a gusto, va a querer permanecer en el sitio que nosotros le hemos preparado, ¿vale? Así que ese es el primer punto. Y luego, en cuanto a lo que es ya propiamente el perfil antifuga se refiere, pues, a ver, deciros que básicamente tendríamos dos opciones, o nosotros manejamos dos. Bueno, os vamos a hablar de cómo gestionamos nosotros el tema de las fugas, ¿eh? Porque luego aquí habrá mil historias y cada uno hará lo que me parece muy bien. Nosotros contamos lo que hacemos nosotros, ¿vale? Lo que nosotros... ¿Cómo gestionamos nosotros eso en nuestra granja y en las granjas que trabajan con nosotros? Además, el tema de las fugas y de los perfiles antifugas y demás es una cosa como muy recurrente en las preguntas y demás. Os diré cómo lo hacemos nosotros y os diré también cómo no lo hacemos, ¿vale? Bueno, o sea que ubicados ya en el problema y ubicados ya en la cosa que tenemos que abordar dentro de lo que es el montaje de nuestro criadero, nosotros gestionamos dos tipos de situaciones en las que tenemos que plantearnos la fuga del caracol, ¿vale? La primera es la que estáis viendo, un parque cerrado con mallas laterales y con mallas en el techo, ¿vale? Esa es la primera situación, que es la que nosotros tenemos en nuestra casa, en nuestra granja. Bien, pues aquí no hacen falta perfiles antifuga, porque el sistema antifuga es en sí la granja. Entonces, aquí lo que tenemos que tener mucho cuidado es que no haya sitios por donde el caracol se pueda ir. Y tenéis que tener mucho cuidado porque si hay un sitio lo encuentran, ¿vale? También tener en cuenta que aquí hay mucho caracol y entonces hay muchas posibilidades de que un individuo encuentre la salida. Y si encuentra un individuo la salida, tienden a irse más, ¿vale? Entonces, primera opción, si estamos en un criadero cerrado, si tu parque va a estar cerrado, preocúpate de que ese cerramiento sea continuo, que no tenga salidas hacia el exterior por ningún lado, que las puertas cierren bien, encajen bien y que no haya resquicios para que el caracol se marche. No hay nada más que hacer, ¿vale? No hay nada más que hacer. Repito, ¿de acuerdo? Porque estamos en una especie de jaula de la que no se puede salir y a la que tampoco se puede entrar a no ser que tengas la llave de la puerta, ¿vale? Así que ese sería el primer caso, ¿vale? ¿Cuál sería el segundo caso? Que tengamos una granja a cielo abierto, que tengamos un parque totalmente exterior, sin ningún tipo de cerramiento de mallas y demás y demás. Entonces ahí sí que tenemos que tener un perfil que nos permita aplicar una pasta antifuga y que pueda perimetrar todo el recinto, ¿vale? El concepto sería exactamente igual que el del cerramiento que os acabo de explicar, solo que sin techo. Entonces tenemos que generar una barrera por la que el caracol no vaya a pasar. Tener en cuenta que lo que nosotros utilizamos como antifuga
no se puede, o sea, nosotros llamamos perfil antifuga, pero en realidad es un sistema antifuga que consta de un perfil antifuga y de una pasta antifuga que hay que dar cada año, ¿vale? Entonces, ese perfil tiene que estar bien pegado al suelo porque si no el caracol se iría por debajo y tiene que tener una continuidad perfecta para que podamos dar la pasta en toda una línea perimetral que nos rodee el criadero para que el caracol no se pueda marchar. Además, ese perfil tiene que quedar libre de vegetación tanto por dentro como por fuera. Y esto es muy fácil de entender, porque claro, si nosotros ponemos el perfil antifuga en un sitio donde la vegetación lo sobrepasa, pues entonces es como si no estuviéramos poniendo nada. El caracol se marcharía, entraría o saldría por la vegetación desde fuera hacia adentro o desde dentro hacia afuera. Entonces siempre es importante que el perfil antifuga vaya por delante, o sea, del perfil antifuga hacia el criadero, que tenga un pasillo perimetral donde nosotros no dejemos crecer la hierba. Nosotros utilizamos una malla antigerminación, pero se puede utilizar, pues yo que sé, he visto grava puesta, he visto, bueno, cualquier cosa que vosotros consideréis que no os va a dejar crecer la hierba cerca del perfil, porque si no, el caracol saltaría. Y nosotros, ese perfil antifuga, nosotros lo ponemos de PVC, porque ahora os hablaré un poco de la pasta antifuga. Entonces la pasta antifuga es muy corrosiva, o sea, oxida mucho y tal. Nosotros al principio de los principios tuvimos chapas galvanizadas y eso literalmente con la pasta antifuga desaparece. Entonces nosotros utilizamos PVC, que va muy bien, nos da mucha continuidad, o sea, nos permite, digamos, hacer como una especie de línea en todo el perímetro donde podemos aplicar la pasta antifuga, ¿vale? Y lleva un chaflán para protegerlo del riego, de la lluvia y demás, porque la pasta antifuga es bastante sensible a la humedad. Con la humedad la vamos perdiendo poco a poco. ¿Y qué ponemos como pasta antifuga? Pues nosotros básicamente ponemos sal mezclada con grasa consistente al 50%, la mezclamos y luego eso te genera una pasta que tú puedes untar como una especie de mantequilla que tú puedes untar en el ángulo superior del perfil para que el caracol no se marche. Y ¿por qué os digo que es un sistema antifuga? Porque el perfil lo que hace es generarnos el sitio perfecto para poner la pasta antifuga, y la pasta antifuga es lo que hace que el caracol no se marche. De la mezcla de pasta antifuga, lo que consigue que el caracol no se marche es la sal. Lo que consigue la grasa consistente es darle a la sal unas propiedades que no tiene, y es que la impermeabiliza en cierto modo y la podemos poner pegada donde nosotros queramos, con lo cual es mucho más efectivo el proceso. Aparte de encarecerla, porque últimamente la grasa consistente está a precios desorbitados. La pasta antifuga la podéis encontrar en nuestra página web si queréis, y el perfil también y demás, ¿vale? Todo lo que os solemos hablar y lo que os solemos contar, pues tenéis acceso a través de nuestra web, a través de nuestra tienda, a través de nuestros servicios. Bueno, sobra que os lo diga porque creo que ya lo conocéis de sobra. Luego, ¿qué cosas no utilizamos como perfil antifuga o qué cosas no hacemos con el perfil antifuga? Pues hay una pequeña lista en la que nosotros pues solemos ser un poco pesados, porque el perfil antifuga, si está mal planteado, puede ser una inversión grande en la granja que además generalmente o no es necesaria o no es efectiva dependiendo cómo se haga, ¿no? Entonces, cosas que nosotros no utilizamos, que ya utilizamos en su día, probamos en su día y son castañas para el funcionamiento que nosotros tenemos. Pues no utilizamos la cinta electrificada, o sea, el pastor eléctrico. No lo utilizamos porque ¿es efectivo? Sí, es efectivo los 15 primeros días, pero es que luego ya no. Además es un artefacto que es muy sensible a la humedad. Cuando se moja empieza a funcionar mal. Y luego no sé si lo conocéis, pero bueno, es un sistema de hilos que van electrificados con fase neutro. Entonces cuando el caracol conecta dos, toca dos a la vez, los conecta y le da un chispazo y el caracol se va para atrás. Cosa que tampoco le hace mucha gracia. Y el caracol tiene una cosa, que no aprende de ver a otro que le dan un chispazo. Entonces cada uno necesita el suyo y aún así no tengo claro que aprendan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú tienes un pastor eléctrico en tu criadero y te viene una tormenta, pues tienes miles de caracoles que van a hacer presión hacia afuera para salirse. Entonces le va a ir dando chispazos a cada uno y esa línea solo tiene una corriente eléctrica. Quiere decir que cuando un caracol corta en un punto y otro caracol corta en otro punto, deja un trozo de línea sin electrificar. Claro, el pastor eléctrico es algo que está pensado para manejar cerrados
con animales que se comportan de forma individual. Es decir, puede manejarte un cerrado con 30 vacas o con 200 ovejas, porque además cada uno cuando le da ya no quiere volver, pero le dan y se quitan. El caracol hay veces que queda pegado, o a lo mejor hay 5.000 caracoles a la vez que están tocando los mismos hilos, con lo cual solo se van a llevar el chispazo 2. Los que queden por el medio se quedan sin su ración de voltios, ¿no? Entonces es un sistema que a nosotros no nos ha funcionado, además ensucia enseguida y tal, es un sistema que no funciona bien en los parques, no os matéis con eso, porque si queréis perder el tiempo, poneros con ello, pero nosotros hace tiempo que lo desechamos, ¿vale? Esa es la primera cosa que no utilizamos como antifuga. La segunda cosa, las mallas estas de volantes, que se llaman mallas Elitex o parecidas a Elitex, porque creo que Elitex es una marca y demás. Básicamente es como una especie de malla que tiene volantes hacia abajo, que se supone que hacen que el caracol cuando va para arriba le hace volver para abajo y vuelve. Pues eso no funciona tampoco. Además, esos volantes cuando se mojan un poco también, se pegan y te queda como una malla ahí, de ahí se va muchísimo caracol, y el que no se va se queda en el volante, que se deshidrata y demás. Es un sistema que tampoco me gusta nada, pero nada de nada. Además, que antes era muy barato, pero ahora cada vez es menos barato, ¿vale? Así que eso tampoco lo hacemos. Y otra cosa que tampoco hacemos, que no tiene que ver en sí con qué tipo de perfil utilizamos, sino con cómo lo utilizamos dentro de la granja, y ahora me explicaré, ya os lo hemos comentado en algunos otros vídeos anteriores, pero lo que no hacemos es parcelar la granja. Es decir, nosotros no ponemos perfil antifuga a cada línea que ponemos en la granja, porque eso, lo primero, es un despilfarro de material, y lo segundo es un sin Dios, o sea, es un sinsentido a la hora de ponerte a trabajar en el criadero, porque tienes que estar todo el rato saltando el perfil antifuga, ¿vale? Eso ya lo hicimos en nuestros inicios, os pondré fotos por aquí para que las veáis, y eso no se hace, es un dineral en material, es un dineral en trabajo, y luego es un mal manejo que vas a tener en la granja, y aparte que reduces la superficie útil de tu granja. Entonces, no parcelamos la granja línea por línea, lo que hacemos es recintos grandes en la granja. Por ejemplo, nosotros siempre os hablamos del criadero 1, que es en el que estamos, tiene unos 600 metros, pero tiene unos 600 metros porque el cuadrado que pudimos ocupar tiene 600 metros, ya está. El criadero 2, que tiene casi 1000, pero porque el rectángulo que ocupamos tiene casi 1000 metros. El criadero 3, que tiene casi 1600, pero porque el rectángulo que tenemos es de 74 por 20, me parece, o por 21. ¿Vale? Entonces, no os liéis con este tema, que es más simple de lo que parece, ¿vale? Resumiendo, si tenéis un sitio cerrado, como el que estamos, ya está, preocuparos del cerramiento y el caracol no se marchará de ahí. Que va de la línea 1 a la línea 2 a la línea 7, que vaya donde quiera, se moverá por el criadero libremente. Nuestra preocupación es que el criadero o el parque tiene que tener buenas condiciones para que el caracol esté a gusto en todas partes. Punto 2. Si tengo un recinto a cielo abierto, nosotros utilizamos el perfil con la grasa. Habrá más sistemas que no os he dicho ni dentro de los que utilizamos ni dentro de los que no utilizamos que puedan ser efectivos. Bueno, pues me lo dejáis en los comentarios y los vemos y os puedo decir si me gustan o si a priori le puedo dar una oportunidad o no. Y ya está. Y luego recintos grandes que yo tenga que utilizar la menos cantidad de perfil antifuga posible, por dos razones: porque es una inversión que no es necesaria y porque luego va a ser un estorbo dentro del criadero. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, apoyarnos un poquito, suscribiros al canal, darle likes y todas esas cosas, compartir los vídeos a gente que creéis que le puedan gustar y demás. Y por lo demás, pues nada, nos vemos aquí en el próximo vídeo. Venga, saludos a todo el mundo.